Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la misión estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día. El juicio político contra la ministra de Gobierno María Paula Romo pasa a decisión del Pleno de la Asamblea Nacional, lugar en donde se decidirá si se censura a la funcionaria o se archiva el proceso. Político contra la ministra de Gobierno María Paula Romo pasa a debate del Pleno de la Asamblea Nacional por el supuesto incumplimiento de funciones durante el paro de octubre de 2019. Mi total respaldo al informe, porque este informe recomienda la destitución y la censura de la abogada María Paula Romo, ministra de Gobierno. El informe elaborado por la Comisión de Fiscalización contó con 9 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. El mismo responsabiliza a la ministra por el uso de bombas lacrimógenas caducadas. Esto no es ningún mensaje en contra de la Policía Nacional. Total respaldo para la Policía Nacional. De hecho, esperemos que realmente los ministros, las cabezas de Estado, las cabezas de esa cartera de Estado, les entreguen todo lo que necesiten. Además, pone en consideración que se debata sobre los supuestos lanzamientos de bombas lacrimógenas a las universidades. Pese a que intentó la señora ministra escurrir el bulto y decir que no habían sido miembros de la policía, bueno, pues, fuesen o no fuesen, simplemente se afectó a esos predios. Y eso ya es incumplimiento de funciones. Por la tercera causal que se refiere a la convocatoria tardía al Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación, el informe descarta la responsabilidad política de Romo. En el debate, el único asambleísta que se negó a dar paso al juicio político fue Franco Romero bajo el siguiente argumento. La señora ministra de Gobierno no violó ninguna norma constitucional ni legal que amerite su enjuiciamiento político. La solicitud de juicio político que fue presentada por los asambleístas María Lourdes Cuesta, Amapola Naranjo y Roberto Gómez se da paso luego de 10 meses. Sin embargo, para que María Paula Romo sea censurada se debe alcanzar los 91 de los 137 votos del Pleno de la Asamblea Nacional. Caso contrario, el legislativo podrá archivar este proceso. La decisión se tomará en las próximas semanas, informó Valeria Navarro. En respuesta a su juicio político, la ministra del Interior, María Paula Romo, manifestó que con ello la legislatura le da un triunfo a los violentos actos de octubre. El mensaje fue brindado en el marco de la ceremonia castrense de ascensos policiales. La posición de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, ante el informe de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional que recomendó su enjuiciamiento político, fue en negativa a la decisión legislativa. Hoy la Comisión de Fiscalización, con su decisión en la Asamblea Nacional, les ha dado un triunfo a los violentos de octubre, les ha dado un triunfo a quienes esperaban y buscaban que en octubre caiga la institucionalidad democrática. Así es como lo tomo. De ahí derivó que con ello el mensaje para la institución policial es que se pone en duda la legitimidad con la que los gendarmes pueden utilizar la fuerza. Estaré en el Pleno, como estuve ante la Comisión, para respaldar las decisiones de la Policía Nacional, las decisiones operativas, para explicar la diferencia entre unas y otras, aunque creo que el tema de las bombas lacrimógenas es solo un pretexto. Señaló que lejos del apoyo temporal y coyuntural que han recibido grupos violentos, la Policía Nacional goza de la fortaleza de la ciudadanía. En ese contexto, durante la ceremonia castrense de ascenso de generales y oficiales, se pudo percibir el respaldo de la policía hacia la funcionaria. Las impresiones policiales reconocen en usted, señora ministra y señor viceministro, la firmeza y la frontalidad para asumir el rol y ejercer el control. No ha utilizado la policía como mecanismo de opresión o persecución política. Dentro de este evento formal donde se ascendió a 5 generales y 7 oficiales, además se condecoró a la ministra de Gobierno por la medalla Gran Cruz del Orden y Seguridad Nacional. El Partido Social Cristiano propone la exoneración de impuestos al sector turístico, así como a los pequeños productores, con el fin de reactivar la economía. Acompañado de los candidatos a la Asamblea, Jaime Nebot también habló de puntos de internet, entrega de equipos y una aplicación gratuita para monitorear la salud de personas de escasos recursos con enfermedades preexistentes. ¿Sabe quién tiene la llave para que una asamblea funcione? Todos ustedes, todos los que me escuchan en el país, el pueblo, voten bien, señores. A 2 meses de que empiece la campaña y ante una economía golpeada, afirma Nebot. Exoneración total de impuestos, salvo el impuesto a la renta. Si ganan, que paguen. Para los pequeños agricultores, ganaderos, pescadores,
Junto a candidatos nacionales, provinciales y al Parlamento andino, también habló de créditos baratos a largo plazo en la banca pública. Lo que yo sí aspiro de la banca privada es que la banca privada extranjera se le permita venir al Ecuador a competir con la banca nacional para que bajen las tasas de interés. Que el dinero de los afiliados al IES y de la fuerza pública se quede en sus bolsillos y que no toquen los fondos de los GATS. Pasar automáticamente esa cuenta al Banco Central del Ecuador para que haga el papel de retener. Quien incumpla esta disposición será cesado. 8.000 millones de dólares en este momento están comprometidos en papeles para el Estado, es decir, para cubrir las urgencias fiscales. Además, ampliar el modelo de Internet y dispositivos gratuitos de Guayaquil a escala nacional para los segmentos populares, con un valor agregado. Que tengan entre sus miembros personas con preexistencia de problemas cardíacos, especialmente presión arterial elevada. Van a ser monitoreadas, controladas y diagnosticadas a través del uso gratuito de una plataforma. Todo el plan cuesta 150 millones anuales y según la hermana de la alcaldesa. Y algunos hasta 4 años después le daban una cita, cuando el enfermo se curaba por gracia de Dios o tal vez ya estaba muerto, ya no. En materia penal quieren sancionar con medio siglo de prisión a violadores o asesinos de menores de 14 años y a quienes perjudiquen a pequeños productores de alimentos perecibles. 3 años de cárcel, informó Jorge Escobar. Médicos y trabajadores de la salud insisten en el cumplimiento de la ley humanitaria sobre los nombramientos definitivos para quienes laboraron durante la pandemia. El tiempo para este proceso corre. Profesionales y trabajadores de la salud manifestaron sus inquietudes ante la inestabilidad laboral que atraviesan luego de que el reglamento emitido por el Ejecutivo pusiera límites al artículo 45 de la ley humanitaria que trata sobre nombramientos definitivos para el personal de salud que laboró durante la emergencia sanitaria. Nosotros estamos apelando ya no solamente a la parte moral, porque la pandemia sigue, porque nuestros compañeros siguen muriendo. Hemos estado expuestos tanto con insumos, sin insumos y con escasos insumos. En realidad, somos personas que en realidad hemos dado todo de sí y lastimosamente no se nos está inmiscuyendo. En la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional se recogieron las inquietudes de varios sectores y se invitó a los ministerios de Finanzas, Salud y Trabajo para que recojan todas las demandas que se requieren y se establezcan soluciones prontas. Nosotros queremos que este diálogo llegue a un consenso, llegue a un acuerdo, que esto ya se resuelva dentro de este periodo de noviembre y a más tardar los primeros días de diciembre. Recordemos que la ley solamente decía en los 6 meses que transcurrían y ya vamos 5 meses. Los gremios a través de la Asamblea Nacional entregaron un proyecto a las autoridades para que el mismo sea revisado y evaluado. Mientras tanto, solicitan acciones inmediatas para que se dé cumplimiento a lo que se estableció en la ley humanitaria. Informó Valeria Navarro. La Fiscalía indaga contrato de compra de insumos médicos del Hospital Monte Sinaí en Guayaquil. El monto ascendería a $500,000. Esta investigación corresponde a denuncias presentadas antes de la emergencia sanitaria. Personal de Fiscalía y peritos de criminalística de la Zona 8 ingresaron a las instalaciones del Hospital de Monte Sinaí al noroeste de Guayaquil para revisar documentación del área financiera y retirar un contrato original por la compra de insumos médicos. Realizar la diligencia de fijación, rotulación, embalaje y posteriormente ingreso a la respectiva cadena de custodia de los documentos y soportes que sirvieron para que el gerente suscribiera un contrato con un ganador del mismo, en la cual se determinaban varios insumos por un monto de aproximadamente $497,000 más IVA. Eso hay que sumarle el 12%, que vendría a ser aproximadamente $560,000 el monto. Son netamente insumos quirúrgicos. El fiscal César Suárez investiga un presunto delito de peculado que es sancionado con una pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Se inició en base a una denuncia presentada por un exgobernador de esta provincia del Guayas. Y a efectos de determinar si existe sobreprecio o no, la Fiscalía dispuso ya a un perito para que determine en qué insumos existirá el sobreprecio
sería post pandemia, antes de la pandemia, durante la pandemia? Unos días antes de que se inicie el estado de excepción, unos días antes que se declare el tema de la pandemia en el Ecuador. Estas diligencias son parte de una investigación que está en curso por la adquisición de medicinas. La persona con la cual contrató el director es una persona natural. Estamos hablando del director de la Casa de Salud, el actual. Son funcionarios, no podría determinar si es que son los funcionarios actuales, eso lo vamos a determinar una vez que tengamos las respectivas acciones de personal, encargos y funciones que cumplen los mismos dentro de esa Casa de Salud. Informó Roselena Vázquez. En Guayaquil, decenas de pacientes renales continúan en su lucha por el pago a los centros de diálisis, cuya deuda estatal supera los 200 millones de dólares. Muchos temen por sus vidas, pues no tienen otras opciones para el tratamiento respectivo. 60 años de edad y más de 3 desafiando una enfermedad catastrófica. Pero John se suma a la protesta, a despecho de lo que sea. Salí de la diálisis y vengo a apoyar aquí porque en realidad necesitamos que les cancelen. Porque si no nos cancelan, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a morirnos. Los pacientes de los centros de diálisis están de luto. Tienen 13 meses exigiéndole al gobierno el pago de 250 millones de dólares. ¿Cuáles han sido los argumentos para anular esas facturas? Lamentablemente eso es lo peor, que ni siquiera nos dan un argumento válido. Nos dicen que están en revisión de las facturas y que hay algunas inconsistencias, pero no nos dicen qué inconsistencias. Por enésima vez, en los bajos del edificio Joaquín Gallegos Lara, aquí están las oficinas del Ministerio de Salud. Y ningún eco, dicen. Desacato por parte de las autoridades del Ministerio de Salud Pública a esta sentencia emitida el 30 de septiembre. El 15 de octubre tenían que haber tenido el acercamiento con nosotros y habernos dado el plan programático de pagos. A nivel nacional hay 12.000 pacientes y en el caso de Guayaquil, 3.000. En su desesperación, no pocos han acudido hasta los hospitales del Ministerio de Salud Pública, pero allí tampoco hay insumos. Incluso como para pandemia que estamos, no hay alcohol, no hay gel, no hay antibacterial, no hay nada de esas cosas. En duelo seguirán, afirman, pero no piensan bajar la guardia por la memoria de los 1.200 pacientes que perecieron en medio de la pandemia y una lucha inclaudicable. Informó Jorge Escobar. 500 millones de dólares son los que podrían llegar desde el Banco Mundial a Ecuador, lo que le podría dar un respiro al régimen para sus obligaciones pendientes. Sin embargo, John Cajas y Napoleón Santamaría, expertos en temas económicos, argumentan que esto no sacará al Estado de apuros. Un panorama nada alentador en el campo económico es el que avisora para el gobierno nacional el catedrático John Cajas, a pesar que en octubre logró obtener 2.000 millones de dólares por concepto de un crédito del Fondo Monetario Internacional. Los atrasos del sector público eran más allá de 3.500 millones de dólares, por poner un dato grueso. Es decir, que incluso con los 2.000 millones que ingresaron, digamos que esos recursos se fueron casi de inmediato. Con eso de alguna forma se pudo cumplir con quienes insistentemente le venían golpeando la puerta para que les paguen como proveedores, empleados públicos, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y gobiernos autónomos descentralizados. El resto de obligaciones se las podría asumir con 500 millones de dólares que está previsto lleguen al país este mes del Banco Mundial y 2.000 millones del Fondo Monetario Internacional en diciembre. Si se cumple lo planificado, Ecuador puede estar cerrando el año con las justas, utilizando deuda para cubrir atrasos, ¿no? Y desde enero la incertidumbre es, bueno, ¿qué nueva deuda vamos a seguir adquiriendo para cerrar el año, el gobierno, hasta mayo, ¿no? Esto cuando la caída de la recaudación tributaria en cierta forma por la pandemia del COVID-19 agudizó la situación, pasando en el 2019 de 12.479 millones de dólares a 10.314 en este año, sin dejar de mencionar la baja en el precio del barril de petróleo. Napoleón Santamaría, experto en temas tributarios, se muestra crítico. El problema es que este año lo hemos cerrado con endeudamiento. Entre los últimos 3 años de Correa y los 4 años de Moreno, el país se va a llegar a endeudar cerca de 20.000 millones de dólares en 7 años. Tampoco se ha logrado concretar los 1.400 millones de dólares por la venta anticipada de crudo a China. No tenemos ninguna boya de salvación.
Y lo que estamos haciendo es irresponsablemente prevendiendo el petróleo, endeudándonos para que el barco no se nos hunda. Este es el escenario económico que le espera al futuro presidente, informó Héctor Romero. La Corte Provincial de Pichincha analiza posibles irregularidades en cobros que habría efectuado el sistema financiero a los usuarios durante la pandemia. Esto mientras que en la Asamblea Nacional se preparan para la comparecencia de varias autoridades, entre estas de la Superintendencia de Bancos. Vamos a intervenir. Quien les habla Fue en la audiencia del recurso de apelación como parte de la acción de protección presentada por el defensor del pueblo Freddy Carrión, en donde este insistió en supuestos cobros ilegales de ciertas instituciones financieras como del sector de economía popular y solidaria. Conclusión a la que llegó tras las denuncias presentadas por los afectados, en este caso, los usuarios. Que ciertas instituciones, porque es malo generalizar, de aquellos bancos, de aquellas cooperativas de ahorro y crédito que ilegalmente han cobrado valores que no estaban facultados para hacer. Intereses, multas, recargos y hasta un seguro de COVID. $6 por un seguro de COVID. A Carrión le resulta absurdo que se hayan cobrado valores que no están contemplados por la ley. Eso es lo que hemos venido pidiendo, que exista más control, que se garantice el derecho de los usuarios, de los clientes, en cuanto si existe un cobro ilegal, que se pare con ese cobro ilegal. El pasado 12 de agosto la Defensoría del Pueblo presentó la medida cautelar, que luego fue derivada a una acción de protección. Porque no hay un solo cliente que esté pidiendo derogación, exoneración, perdón u olvido de las deudas. Está pidiendo mejores condiciones de pago y sobre todo que no se abuse en el cobro de ciertos multas, de intereses, de recargos. También en la Asamblea Nacional se están tomando cartas en el asunto, con la posible comparecencia de algunas autoridades. Se ha aprobado es que las máximas autoridades del sistema financiero del país deban ir a rendir cuentas a la Asamblea para exigirles que se cuide, se respete el bolsillo de la familia, sobre todo en estos momentos. Las fechas de las comparecencias todavía no se conocen. Incluso ahí habría que ver qué tipo de irregularidad se encuentra. Por ejemplo, si son cobros sin autorización de una persona, y lo que cabe es que se le devuelva esa plata. Informó Héctor Romero. Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo señaló a varios sectores productivos y económicos de Quito y Guayaquil con una gran proyección para generar empleo y reactivación económica post-pandemia. La Organización Internacional del Trabajo identificó a 8 sectores, tanto en Quito como Guayaquil, con un alto potencial para generar empleo y mayor opción de productividad en el Ecuador. El sector económico que lidera la lista en participación de empleo ubica la agricultura y ganadería con un 29,4%, el comercio un 17,9%, a lo que le sigue el sector de la manufactura con el 10,3%. La enseñanza de su parte se ubica en un 6,7% y sectores como la construcción y servicios de comida un 6,10%. El transporte también registra un 5,8% y las actividades profesionales y administrativas un 4,9%. De este grupo, el que encabeza la lista es el subsector cafetero y cacaotero, que según nos comenta Francisco Miranda, director de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao del Ecuador, aún en medio de la recesión económica, este sector pudo mantener la producción y generación de empleo en niveles rentables. El sector agrícola siguió produciendo y seguimos manteniendo una cadena bastante consolidada. El sector exportador no paró tampoco nunca. Entonces hubo la posibilidad de cosechar constantemente en campo, embarcar y vender también sin retraso. Según la OIT, otro de los subsectores económicos que se verán fortalecidos post-pandemia son el comercio electrónico, desarrollo de software, internet y educación básica. La principal razón sería el aumento de la tendencia de consumo digital tras la aparición del nuevo coronavirus. Y es así como mucha chocolatería fina ecuatoriana ha sido conocida y comienza a repartirse bajo estos canales modernos, renovados, llevarlos no solamente a los paladares ecuatorianos, sino a los paladares internacionales. El estudio concluye que la principal ventaja apunta a la entrada de nuevos competidores y el libre mercado, además de reflejar una sostenibilidad en el tiempo, informó Caterine Aguirre.
Dueños de discotecas, bares y licorerías rechazan las medidas adoptadas por la alcaldía de Guayaquil para contener la pandemia. Consideran que las nuevas restricciones los perjudica y obliga a cerrar sus locales. Se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas durante las 24 horas del día, los días jueves, viernes, sábados, domingos y días feriados. Tras el anuncio de lo dispuesto por autoridades municipales, los dueños de discotecas y bares se manifestaron. Están en contra de lo expuesto por la alcaldía. Según dicen, consideran es un fuerte golpe a su economía, pues empezaban a ver resultados y ahora lo que van a divisar son pérdidas, es lo que aseguran. Está castigando al comercio, porque no está limitando la circulación, va a seguir habiendo. Lo que está afectando realmente a los comercios de Guayaquil. Si alguien quiere festejarse un cumpleaños en un restaurante en Guayaquil, no lo va a hacer en Guayaquil, lo va a hacer en San Borondón, lo va a hacer en Daule, lo va a hacer en Durán, que sí pueden consumir bebidas alcohólicas. Nos está obligando a cerrar. Hacemos un llamado al COE cantonal que revea esta situación porque no solamente nos afecta a nosotros directamente, sino a licoreras, minimarkets, tiendas, hoteles. Con la nueva normalidad les tocó acoplar sus locales, transformarlos en algunos casos en restaurantes, en donde se vendían también bebidas alcohólicas. Creen que con estas medidas será imposible mantenerse en el negocio. Estaba dejando trabajar como resto bar, ¿no? Que eso nos ayudaba mucho, pero hicimos una nueva inversión en el cual acoplamos cocina y muchas cosas para volver a trabajar y reactivarnos. Y ahora con esta nueva disposición del COE nos termina matando de nuevo. Que se están preparando para dialogar con la alcaldesa Cintia Viteri y que en los próximos días tienen previsto llegar a la municipalidad. Se ven desesperados, pues aseguran que de no tener solución deberán cerrar sus locales. Informó Julio César Saona. Más adelante en Estados Unidos, justicia niega demanda de Donald Trump para reconteo de votos en Michigan. Los detalles en breves minutos. La información de interés nacional. El incendio forestal que inició la noche del lunes en Cangagua, Cayambe, ha consumido hasta el momento 2.000 hectáreas de vegetación andina. Bomberos de cantones vecinos, junto con aproximadamente 500 comuneros, luchan por extinguir las llamas que ya se propagaron a Napo. Páramos de la Reserva Ecológica Cayambe-Coca se mantienen ardiendo por cuarto día consecutivo a la altura de Cangagua en el cantón Cayambe. Hasta el momento, las llamas han acabado con 2.000 hectáreas de vegetación endémica. Cerca de 500 comuneros de la zona se han sumado a los esfuerzos realizados por bomberos de Cayambe, Quito, Pedro Moncayo, Archidona, Cotacachi y Antonio Ante, que se encuentran combatiendo el incendio forestal por tierra y aire. Nosotros desde el día martes ya nosotros iniciamos desde las 7 de la mañana. La preocupación mayoritaria de la población radica en que la zona afectada es un reservorio natural de agua que abastece el consumo humano. Aquí sale para Canal Compañía, por otro le alimenta hasta escaso con un litraje de 35 litros que le aporta a Canal Huanguilquí. Autoridades cantonales y representantes de instituciones nacionales permanecen reunidas en Parcachaca, lugar en donde se instaló el puesto de mando unificado para el control del flagelo, que actualmente mantiene 6 focos activos. Técnicos de la Coordinación Zonal 9 del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias de Ecuador continúan labores de coordinación para la atención de los incendios, junto con 28 efectivos de diferentes instituciones como son cuerpos de bomberos y del GAD cantonal. Habitantes de las faldas del páramo hacen un llamado a la ciudadanía para que concienticen en el cuidado de la naturaleza con el fin de evitar estas tragedias medioambientales. No botemos basura, no hagamos fogatas, no incendiemos los páramos. Esto atenta a la vida de los seres humanos, atenta a la soberanía alimentaria. La deflagración se está propagando hacia la provincia de Napo. Por ello, bomberos de Quijos lo combaten también desde la parroquia de Oyacachi, informó Paola Castillo. En los últimos días, en la provincia de Esmeraldas, la policía logró el decomiso de cerca de 1 tonelada de droga, entre marihuana y cocaína. El alucinógeno estaría destinado tanto para el tráfico internacional como para el consumo interno. El primer golpe al narcotráfico se ejecutó en el cantón Río Verde. Patrullajes a pie de uniformados de policía preventiva permitieron ubicar a orillas del muelle Punta Arena una lancha abandonada. La vigilaron por varias horas y ninguna persona o pescador se acercó. Los policías nadando llegaron hasta la fibra que guardaba 166 envolturas tipo ladrillo, cubiertas con cinta de embalaje. Fue alertada
de que existiría una embarcación posiblemente con droga. 2 señores oficiales, un señor policía, nadando llegaron hasta esta embarcación. Aparentemente los tripulantes se percataron de la presencia de los uniformados y optaron por abandonar la fibra. En la prueba de campo dio positivo para marihuana, que posiblemente estaba destinada para consumo interno, no solo de Esmeraldas, sino que tenía que llegar a otras ciudades. Vamos a continuar con esta investigación para tratar de dar con los responsables de los dueños, propietarios y los transportistas de esta droga. Más al sur de la provincia, en el sector de Chamanga, agentes de la Unidad de Inteligencia de Investigación de Puertos y Aeropuertos lograron determinar un lugar en medio de la vegetación que era utilizado como centro de acopio de grandes cantidades de droga. La intervención de los uniformados permitió el decomiso de 31 sacos de yute que contenían en su interior 751 paquetes rectangulares de clorhidrato de cocaína, los cuales iban a ser enviados al exterior mediante la modalidad de lanchas rápidas. En la operación antinarcóticos Tribor, 2 personas fueron detenidas, un ecuatoriano y el otro colombiano. Al día de hoy contamos con 102 toneladas, 166 kilogramos. 2 casos en la provincia verde que permitieron el decomiso de 900 kilos de droga, entre marihuana y cocaína, informó Iván Casamen. En el norte de Quito, el accionar de varios sujetos quedó registrado en videos de cámaras de seguridad. Agentes de la Brigada Anticriminal que transitaban por la zona lograron la captura de 2 de los sospechosos. El guión delictivo como que se volvió a repetir. Todo sucedió en menos de un minuto. De un vehículo blanco se bajan varios sujetos armados y sin perder tiempo les quitaron los celulares a quienes a esa hora estaban caminando, conversando en un punto de la avenida Naciones Unidas. De una manera violenta, con un arma de fuego, donde despojan de pertenencias y asaltan a unos ciudadanos por el sector norte de la capital. En medio del asombro, todos se quedaron congelados por algunos segundos. Los afectados, testigos y transeúntes no reaccionaron al ver que los delincuentes tenían el dedo en el gatillo. Con la misma rapidez que se bajaron del vehículo, volvieron a subirse. Su modus operandi era este sentido, se movilizaban por toda la ciudad para buscar la oportunidad en sus víctimas y poder arrebatarle de sus pertenencias. A los pocos minutos arribaron agentes de la Baja en ayuda. Con las características empezaron el operativo, logrando ubicar a los sospechosos en el sector de La Libertad. Teníamos ya información que este vehículo estaba inmerso en varios delitos de robos a personas en el sector norte. 2 de los presuntos implicados fueron detenidos. Los amigos están plenamente reconocidos por los afectados. Inteligencia policial está trabajando para bajar el robo a mano armada. Sabe que muchos actúan utilizando vehículos amarillos tipo taxis informales. Para frenar las acciones delictivas piden colaboración a las autoridades municipales. Y a conversar con el municipio para que el municipio también ponga mano dura y trate de regularizar a todos los taxis, porque si nosotros vamos a estar en este cuento del gato y el ratón no vamos a terminar nunca. Solo un trabajo coordinado entre autoridades, policía y comunidad logrará parar a la delincuencia que a diario actúa por las calles del DMQ. En Quito, informó Iván Casamen. Autoridades turísticas hicieron un balance del feriado en la capital. Quito recibió al menos 63,000 turistas. Sin embargo, se estiman que las pérdidas para este sector por la crisis de la COVID-19 alcancen los $900 millones al finalizar el año. Una vez finalizado el feriado de finados, se hizo un balance con respecto a la presencia de turistas que visitaron el distrito metropolitano. Y es que hay datos alentadores, no del todo positivos, pero sí hubo la presencia de turistas. Una estimación de 63,000 visitantes. Lo que significa al menos $3 millones de ingresos durante los 4 días de feriado, pero que comparado al año anterior no es ni siquiera la mitad de lo registrado. Carla Cárdenas de Quito Turismo dice que aunque hay datos alentadores, las cifras negativas sobrepasan. Las pérdidas del turismo ascienden solo en el distrito metropolitano de Quito a $600 millones. Al cerrar el año estaremos cerca de los $900 millones en pérdidas. Ahora que se han creado planes de reactivación turística en Quito, que van desde el feriado de septiembre hasta el 5 de enero, donde de la mano de los empresarios se prevé reactivar al sector turístico con toda su cadena de valor. Con no solo los feriados, sino todos los fines de semana. Sin embargo, desde la Cámara de Turismo de Pichincha dicen respetar el optimismo, pero que datos alentadores no hay, puesto que la ocupación hotelera durante el feriado fue baja. El centro histórico de Quito
la hotelería no pasó del 15% de ocupación. Y que en cuanto a los hoteles, si la situación no mejora, seguirán cerrando sus puertas. Hasta el momento tenemos una cantidad de alrededor de 22 hoteles entre 5 estrellas y algunos de 4 y por supuesto medianitos y pequeños también han cerrado. Y exhortan además a la aprobación de los 2 proyectos de ordenanza para la reactivación de este sector, donde constan, entre otros puntos, la rebaja del 50% en el pago de la licencia única de actividades económicas LUAE turística. Informó Marilyn Jaramillo. Los eventos públicos en el Distrito Metropolitano de Quito se encuentran suspendidos por los altos niveles de contagio de coronavirus. Sin embargo, el Consejo Metropolitano aprobó una ordenanza que establece la venta de boletos electrónicos para así prevenir la expansión de la pandemia. El Consejo Metropolitano de Quito aprobó una ordenanza reformatoria al Código Municipal con 18 votos a favor, que incorpora el boletaje electrónico y otras medidas de contención del contagio de la COVID-19 a aplicarse en los espectáculos públicos. Es decir, que a partir de que se dé luz verde a los espectáculos, obligatoriamente se implementará el boletaje electrónico más no físico. Esto como una opción para los empresarios. De que el organizador, el empresario, pueda escoger entre el boletaje electrónico y el boletaje físico. El vicealcalde de Quito, Santiago Guardera, sostiene que se trata de una normativa preventiva frente a los eventos masivos. Porque a partir de la vigencia de la ordenanza, no solamente los espectáculos deportivos, como originalmente estaba planteado, sino todo tipo de espectáculos públicos, museos, teatros, pueden adquirir el boleto electrónico. Y recalca que esta medida se adopta para cuando se habiliten los espectáculos que están, por el momento, suspendidos. Pero ya no tenemos que estar esperando cuando se abra el tema para recién crear una normativa. Sin embargo, a esta aprobación hay voces contrarias. Este concejal, por ejemplo, reitera el pedido de los informes a la Secretaría de Salud para dar un criterio más firme. Hoy es 5 de noviembre. Otros países impulsan el confinamiento, pero nosotros estamos debatiendo el aperturar para los eventos masivos. Entonces, me parece grave y no tener esos informes y no tener una acción, un plan de contingencia. Al momento, el Consejo Metropolitano aprueba esta ordenanza reformatoria cuando Pichincha, epicentro de la pandemia, registra más de 60,000 casos de coronavirus y cuyos niveles de atención médica se han ido incrementando en los últimos días. Informó Marilyn Jaramillo.